Bienvenidos chicos a esta segunda sesión de la semana 34 que corresponde al día jueves 20 de mayo del 2021. En esta segunda parte vamos a concluir la actividad número 5. El día de ayer vimos la primera en donde aprendimos qué son las oraciones temáticas y qué información nos brindan este tipo de oraciones. El día de hoy vamos a conocer de qué manera nosotros podemos acomodar la información de los subtemas para nuestra monografía. Para ello, recordemos que cada subtema de la monografía siempre debe tener una oración temática que es la que nos va a expresar la idea principal y el tema que se va a tratar, ese subtema. Y posteriormente debe contener las ideas u oraciones secundarias, que son las que van a cumplir la función de explicarnos, amplificar la información, darnos ejemplos, algunos datos, de manera que se complemente con la oración temática. Y la pregunta que les hacía ayer es, ¿de qué manera podemos acomodar toda esa información de un subtema? Porque no sé si luego les ha pasado que cuando tratan de escribir algunas ideas y vuelven a leer lo que escribieron, luego no le encuentran sentido a sus oraciones o son temas muy distintos y es donde decimos que la información o las ideas no tienen coherencia. ¿Por qué? Porque no hay un orden en la información. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En la página 210 viene la información que les voy a proporcionar y durante esta hora vamos a ver ejemplos para que nos quede más claro la información. Entonces, la primera manera en la que nosotros podemos acomodar la información es acomodando las ideas a través de un orden temporal o cronológico. La segunda opción es mencionando un problema con su solución. La tercera, mencionando la definición de nuestro tema con ejemplos. La cuarta forma de acomodar la información es mencionando un tipo o una clase de algo, también con ejemplos. La penúltima forma es utilizando una clasificación jerárquica, es decir, mencionando la información en orden de importancia. Y la última manera es a través de una comparación, que es una de la verdad, todas están sencillas, pero luego se nos hace más fácil comparar. ¿Por qué? Porque vemos que hay dos ideas o dos cosas que se mencionan, de las cuales se mencionan las semejanzas o las diferencias que hay. Entonces, vamos a profundizar en cada una de ellas a través de ejemplos. Tenemos la primera, orden temporal o cronológico. ¿Cómo se acomoda esta información? Pues se presentan los hechos o los datos en orden cronológico, es decir, respetando qué sucedió primero y qué sucedió después. Veamos el ejemplo. Esta información habla sobre la historia de la bandera de México. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que la bandera que tenemos actualmente no fue la primera con la que empezó, vaya, no es el primer diseño con el que se creó la bandera de México. No sé si han visto en historia que la bandera ha pasado por varios cambios, que actualmente pues la conocemos con los tres colores y con el águila en medio, pero anteriormente no era así. Entonces, esta información nos habla detalladamente de lo que les acabo de decir. Entonces, levanten la manita y manténganla levantada los que quieran ayudar con lectura. Ok. Así manténganla hasta que les dé participación, ¿de acuerdo?
Entonces vamos con el primer ejemplo. Voy a empezar a leer y ya les voy mencionando quién me ayuda. Historia de la bandera de México. El proceso que llevó al diseño de la bandera nacional que conocemos actualmente es tan largo como la propia historia del país. La que es considerada como la primera bandera mexicana es el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe que empuñó el cura Miguel Hidalgo durante el Grito de Dolores. Marichu, ayúdame con el segundo. Más adelante, ya consumada la gesta de independencia en 1821, el gobierno de Agustín de Iturbide adopta la bandera de tricolor del primer gobierno mexicano, considerada la segunda bandera nacional. Hasta ahí. Gracias, Marichoy. Luis Díaz, tercer párrafo. La tercera bandera nacional es la que ondeó durante el imperio de Maximiliano I de México en los territorios que estaban en su poder. Ahora su nuevo diseño observa cambios en sus proporciones, además de que se colocaron 4 águilas coronadas en cada esquina del aro. Muy bien. Y Luna, con el último, por favor. Fue hasta 1968, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, cuando se adoptó por decreto la cuarta bandera nacional, que es la que actualmente conocemos, y confirmada por la ley el 24 de febrero de 1984. Entre sus características más importantes es que el escudo con el águila está en ambos lados. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Y los demás tengan la manita levantada porque vamos a seguir con lectura. Entonces, claramente aquí hemos podido identificar que esta información está ordenada de manera cronológica. ¿Por qué? Bueno, vamos a primero identificar lo que vimos el día de ayer. La oración temática, ¿cuál sería? Esta de aquí en color azul. ¿Por qué? Porque nos está mencionando que la bandera nacional ha pasado por todo un proceso para llegar al diseño actual. Esa es la oración temática y el resto son las ideas secundarias. Toda esa información que acabamos de leer tiene un orden temporal. ¿Por qué? Porque primero se menciona pues la primera bandera, o sea, hay un orden en cuanto al tiempo en que ocurrieron las transformaciones o la transformación de nuestro lábaro patrio. Más adelante nos mencionan la segunda, luego la tercera y la cuarta ya nos dice la bandera que tenemos actualmente. Entonces, sí pudimos identificar que esa información está acomodada en orden temporal o cronológico porque nos presenta las ideas dependiendo qué sucedió primero y después. Sí. Muy bien. ¿Los demás? Sí. Bueno, entonces, esta es la primera manera en que nosotros podemos acomodar nuestra información. Claro, no todos los temas van a poder aplicar este orden. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a haber temas que no tienen historia o que no mencionan hechos. Entonces, va a ser imposible acomodar la información en orden temporal o cronológico. Sin embargo, va a haber otros temas, por ejemplo, los que van a hablar de la guerra mundial, que ellos sí pueden aplicar esta manera de acomodar su información. El siguiente, problema-solución, está bien sencillo. ¿Por qué? Porque necesitamos mencionar un problema, posteriormente una solución, ya sea real o posible. Aquí tenemos el ejemplo. Esta información habla del maltrato animal. Vamos a dar lectura para poder ir identificando la información que necesitamos comprender. Entonces, levanten manita, ¿quién quiere leer? Daira no ha leído, ¿verdad? Daira, empiece, por favor. Maltrato animal. La violencia casi siempre es ejercida por las personas que tienen el poder en una relación, pero también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra sí mismo. Los animales son criaturas que se encuentran en relación con el ser humano, en una
en un nivel de inferioridad dentro de la escala evolutiva. Esto nos hace responsables de su bienestar, ya que tener supremacía lleva consigo una obligación, una responsabilidad que es la de cumplir como guardián de las especies inferiores de términos intelectuales. Si realmente queremos combatir la violencia, una parte de nuestra lucha consiste también en erradicar el maltrato a otros seres vivos. Erradicar el maltrato a otros seres vivos. Gracias, Dara. Entonces, vemos que esta información habla sobre la violencia que luego ejercemos contra los animales. ¿Por qué? Porque dice la información que los animalitos o los seres vivos, pues, están debajo de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera nosotros tenemos poder sobre ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos raciocinio, o sea, sabemos qué hacemos y tenemos la manera de hacer las cosas. En cambio, los animalitos se ven limitados por sus características. Entonces, fácilmente nosotros tenemos autoridad sobre ellos, pero debemos de ser muy responsables para no abusar de nuestro poder. Y es lo que dice el texto, que para ello pues hay que ser responsables, no maltratarlos y dominar el poder que tenemos sobre ellos. Y bueno, ¿cuál sería la oración temática en esta información? Fue lo que estuvimos trabajando ayer. ¿Cuál sería? Ronaldo, ¿en qué renglón o renglones nos dan un acercamiento al tema del maltrato animal? En la de los animales son criaturas que se encuentran en relación con el ser humano en un nivel de inferioridad dentro de la escala evolutiva. ¿Ahí nos habla de la violencia ya? No. ¿Luis? Si realmente queremos combatir la violencia, una parte de nuestra lucha consiste también en erradicar el maltrato a otros seres vivos. Ok, recuerden, ¿en qué lugar de la información se encuentra la oración temática? Recordando que la oración temática nos da información del tema. Y para leer una información necesitamos saber sobre qué vamos a leer, si no, no nos va a llamar la atención. Entonces, ¿en dónde va la oración temática? La violencia casi siempre es ejercida por las personas que tienen el poder en una relación, pero también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra sí mismo. Gracias, Luna. Acuérdense que va al principio. Y fíjense cómo se relaciona. Está hablando de maltrato animal y en la oración temática nos habla de la violencia, que es una forma de maltrato, y nos mencionan los animales. Entonces aquí ya sabemos que va a hablar de la violencia sobre los animales. Entonces siempre está al inicio. Ahora, el resto, esa es la oración temática, el resto son las ideas secundarias. Ahora, ¿cuál sería el problema aquí? Pues es bien claro, ¿verdad? El problema es, ¿cuál? ¿De qué estamos hablando? La violencia. Del maltrato animal, exactamente. Entonces, ¿en dónde está la solución? Fue lo que leyó Luis. Luis, léanoslo, por favor. Si realmente queremos combatir la violencia, una parte de nuestra lucha consiste también en erradicar el maltrato a otros seres vivos. Ahí está la solución que se nos presenta en torno a esta problemática que es el maltrato animal. O sea que depende de nosotros. En nosotros está la solución de combatir el maltrato a otros seres vivos. Que si conocemos a alguien que maltrata a sus mascotas, bueno, de manera anónima podemos hacer una denuncia a las autoridades para que luego ya ellos se encarguen de investigar y de dar el castigo a esa persona. O si conocemos otro caso, pues bueno, podemos pues mencionarle que pues que está mal, ¿verdad? Siempre y cuando haya confianza con esa persona. Si no la conocemos, pues mejor de manera anónima denunciamos el caso. Pero está en nosotros la solución. Entonces, fíjense cómo la información me presentó un problema
y me presentó una solución. Esa es la segunda forma. La tercera es primero mencionando la definición y después ejemplos. Para ello, primero se escribe la explicación de un concepto, de alguna idea, y después se ejemplifica. Aquí está este apartado que es sobre los animales vertebrados. ¿Alguien sabe qué son los animales vertebrados? Porque si no lo sabe, mire, aquí está la definición. ¿Qué dice? Dice, los animales vertebrados son un conjunto sumamente diverso del reino animal, compuesto por casi 62,000 especies actuales y otras tantas extintas, cuyos individuos tienen en común la presencia de una espina dorsal o columna vertebral que divide su cuerpo en dos porciones simétricas bilateralmente. ¿Quién me lee algunos ejemplos? Eric. Algunos ejemplos sencillos de animales vertebrados son mamíferos terrestres, primates y simios, peces, mamíferos acuáticos, a veces de todo tipo, anfibios y reptiles. Gracias, Eric. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo se puede acomodar la información, primero agregando una definición y después ejemplos. En este caso aquí está la oración temática porque desde un inicio nos menciona el tema, los animales vertebrados. Esa es la oración temática. Y el resto son las ideas secundarias. Y en este caso, ¿cuál sería la definición? Pues la información que nos dice qué son los animales vertebrados, ¿sí o no? Aquí está. Sí. Todo esto es la definición. Y ¿verdad que es más fácil entender las cosas si nos dan ejemplos? Porque luego ya nos hacemos una mejor idea de, pero ¿cuáles son los animales que tienen columna vertebral? Ah, bueno, algunos ejemplos son los mamíferos terrestres, por ejemplo, el caballo. Ah, ese es un animal vertebrado. Ah, pues también los primates y simios, como los orangutanes, los changuitos. Ah, también las ballenas, porque los mamíferos acuáticos también son vertebrados. Entonces, la información la recibimos de una mejor manera y más clara. Y aquí está la segunda parte, los ejemplos de animales vertebrados. La siguiente forma de acomodar la información es mencionando la clase y ejemplos. ¿En qué consiste esto? Pues primero se menciona un tipo o una clase que agrupa varios elementos y luego se dan ejemplos. Maestra, sigo sin saber cómo. Bueno, vamos a ver el ejemplo para que sea más sencillo. Tipos de calzados. ¿Cuántos tipos de calzados conocen ustedes? Por ejemplo, a mí me gusta el calzado casual. De que traer zapatito así casual, que no sea de tacón, o tenis casuales que no sean deportivos. ¿Ustedes qué otro calzado conocen? A mí también me gusta el casual. Porque andamos más cómodos, ¿verdad? Como su nombre lo dice, casual. Luis, ¿usted qué otro tipo conoce? Los que son para jugar, por ejemplo, fútbol. Ok, en los deportivos entonces, para jugar fútbol. ¿Quién más? ¿Ustedes, chiquillas? ¿Eric? No, nada. Cuando nuestra mamá se arregla para irse al bailongo, ¿qué se pone? ¿Marichuy? Se pone zapatillas o zapatos. Y esos son zapatos para salir así, para andar bien ahí, todos bien arreglados. ¿Verdad que sí? Los zapatos de fiesta para andar entaconadas. Nosotros las niñas, los niños no. Bueno, entonces, fíjense, tenemos muchos tipos de calzado. Sin embargo, vean de qué tipo se va a hablar en este párrafo. Vamos a ver de cuáles. Dice, las personas activas y modernas tienen mucho interés en un buen calzado. El mundo del calzado es muy amplio y variado. Entre ellos, podemos mencionar los calzados deportivos que son los más solicitados.
Para este tipo de calzado hay diversas marcas y estilos. Dependiendo para el uso que se le dé al calzado deportivo, se pueden clasificar en zapatos deportivos para correr, para caminar, para jugar béisbol, básquetbol, fútbol o para hacer ejercicio aeróbicos, etc. Entonces, aquí tenemos la oración temática. ¿Por qué? Porque ya nos está hablando del calzado. Y el resto son las ideas secundarias que ya nos complementan y nos dice en específico qué tipo o qué clase de calzado se va a hablar y ejemplos. O sea, nos extienden la oración temática. En este caso, ¿cuál sería el tipo del que se está mencionando o la clase? Deportivos. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué clase de calzado? Los deportivos, sí, maestra. Exacto, ¿verdad? Aquí la clase sería el calzado deportivo. ¿Y cuáles serían los ejemplos? Para caminar, para jugar, para béisbol, básquetbol, fútbol o para hacer ejercicios aeróbicos. Excelente, Daira. Muchísimas gracias, chicos, por participar. Ahí está. Sí, ven cómo la información en este ejemplo se ordenó primero mencionando una clase. En este caso es el tema del calzado. Aquí la clase es el deportivo y luego se complementó con ejemplos mencionándonos cómo se clasifican este tipo de calzado deportivo. Entonces, ustedes, si seleccionaron el tema de las drogas, ¿creen que puedan utilizar este ejemplo en acomodar la información, mencionando clase ejemplos en el tema de las drogas? ¿Se podría o no se podría utilizar esta manera de acomodar la información? Sí, se podría. Sí. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque en el tema de las drogas, ¿verdad que existen muchos tipos? Que están las alucinógenas, están las depresivas, las drogas que nos dan para arriba, que fue uno de los temas que vimos en biología en un proyecto anterior, no sé si lo recuerden. Bueno, entonces vemos que hay varios tipos de drogas y podemos dar ejemplos de cada uno de esos tipos de drogas. Entonces sí se puede utilizar esta manera de acomodar la información con ese tema y con otros temas más también. Pero si vamos a hablar de historia, pues sería más complicado, ¿no? Que ese tema se pueda acomodar de esta forma. ¿Por qué? Porque pues la historia trae fechas, trae hechos, acontecimientos que deben de presentarse de una manera ordenada. La siguiente es la penúltima manera, clasificación jerárquica. Pues consiste en ordenar la información en orden de importancia. O sea, lo más importante se menciona al principio y lo menos importante hasta el final. Entonces aquí tenemos este texto que habla sobre una alimentación saludable. ¿Cuáles son los 5 grupos de alimentos de la pirámide nutricional? No lo vamos a leer porque es mucha información, pero a primera instancia podemos identificar que está dividido en orden. ¿Por qué? Porque hay 5 grupos. Hay una jerarquía en la información. Entonces, el primer grupo es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que se debe consumir, se deben de consumir más porciones al día. ¿Cuál es este grupo de alimentos? Los granos. ¿Cuáles son? Pastas, pan, maíz, arroz. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos son los que nos van a dar más energía durante el día. El segundo grupo, que si ustedes observan aquí en la información que está en rojo, la cantidad disminuyó en comparación del grupo 1. Aquí ya nos recomiendan comer de 2 a 4 porciones al día. ¿Cuál es el grupo 2? Las frutas y verduras.
¿Por qué? Porque si ustedes deben de conocer este tema, las frutas contienen azúcar. Entonces, si abusamos de su consumo, pues nos va a hacer mal. ¿Por qué? Porque estamos ingiriendo azúcar y el azúcar en exceso es malísima al cuerpo. Entonces, aquí vemos el segundo grupo. El tercer grupo es leche y derivados y va bajando la cantidad. Aquí ya son 2 o 3 porciones al día, menos que los 2 anteriores. El grupo 4 involucra la carne, pescado y huevos. No es el menos importante, pero sí debemos de considerar que haya un equilibrio en el consumo de este grupo durante toda la semana. O sea, que no sea tanto el consumo de ellos ni poquito. Y luego el último grupo, el 5, pues es el que menos debemos de consumir. Tratar de consumir, miren, así, bien poquito. ¿Por qué? Porque son las grasas, son los dulces, los refrescos, la pastelería, que el gansito, que los chocorroles. Bueno, todos esos alimentos que tienen muchas grasas y azúcares, hay que comerlos así, poquito, de vez en cuando, pero no todos los días. ¿Por qué? Porque nos va a hacer daño. Y bueno, aquí, si leemos, nos damos cuenta que la información está acomodada jerárquicamente, o sea, en orden de importancia. Tenemos el grupo 1, el 2, 3, 4 y el menos importante que hay que evitar, si se puede, es el grupo 5. Entonces, fíjense la jerarquía aquí. El más importante son los granos y el menos importante son las grasas y dulces. Y por último, podemos acomodar la información en nuestro subtema haciendo una comparación. ¿Qué necesitamos para comparar algo? Por ejemplo, ¿qué necesito yo para compararme? O bueno, más fácil. ¿Qué necesito para comparar mi carro? Otro carro. Otro carro, ¿verdad? Entonces, para poder aplicar esta manera de organización, necesitamos 2 ideas o 2 hechos que podamos comparar para mencionar en qué se parecen o en qué son diferentes. Por ejemplo, ¿ustedes qué hacen en su tiempo libre? Por ejemplo, yo aprovecho para ir al súper, comprar lo que falta en casa o acomodar mi ropa, de que doblarla si está desorganizada o ver una película. ¿Ustedes qué hacen en su tiempo libre? Ver videos, jugar. Ok, bueno. Esta información que tenemos aquí habla de eso, de actividades que podemos hacer en nuestros ratos despejados. Y levante manita, porque ya estamos concluyendo la sesión. ¿Quién quiere leer que no haya participado? Bueno, Marichuy me ayuda hasta aquí, intelecto. Y Estrella, termina la lectura, por favor. Listo, Marichuy. Actividades en el tiempo libre. A la hora de manejar nuestro tiempo libre, muchas personas optan por realizar actividades como leer o escuchar música. Generalmente leer nos ayuda a entrenar nuestro cerebro, ser más ágiles y aprender nuevos contenidos, teniendo como principal ventaja el crecimiento de nuestra imaginación e intelecto. Gracias, Marichuy. En cambio, la música nos ayuda a relajarnos al mismo tiempo que estimulamos nuestro crecimiento intelectual y alejarnos un poco del estrés rutinario. Muchas personas se cohíben de empezar a leer un libro debido al tiempo que merita para leerse, por lo cual la mayoría optan para esta última actividad. Muy bien, gracias, chicas. Entonces, si usted no sabe qué hacer en su tiempo libre, tiene 2 opciones. Bueno, aquí nos dan 2 opciones, pero hay muchas más. Puede leer un libro o puede escuchar música. Y esta información nos dice que la mayoría de las personas, ¿qué prefieren? Leer o escuchar música. No, dice que Escuchar música.
Ajá, la mayoría de las personas luego deciden por escuchar música porque leer un libro pues requerimos de más tiempo y otras opciones, pero ambas, ¿en qué se asemejan? Que nos ayudan a entrenar nuestro cerebro, ser más ágiles y aprender nuevos contenidos. Exactamente. Las dos nos ayudan en nuestro crecimiento intelectual. ¿Por qué? Porque una conocemos nuevos conocimientos y la otra pues también nos ayuda a la creatividad y demás, pero se diferencian en que una conlleva más tiempo y la otra pues no, o sea, la podemos escuchar y hacer otras cosas a la vez. Entonces, la oración temática en esta información, aquí está al principio, porque nos está hablando ya del tiempo libre y de actividades. Esa es la oración temática. A la hora de manejar nuestro tiempo libre, muchas personas optan por realizar actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Pues ya nos las presentan en el resto de la información con las ideas secundarias. Pero esta información utiliza la comparación y claramente lo pudimos identificar, ¿sí o no? ¿Cuáles son las cosas que se comparan? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que se está comparando? La música con la lectura. Exacto, aquí está. Nos muestran las diferencias entre leer y escuchar música. Ahí se está haciendo ya la comparación en esta información. Y dependiendo del tema que ustedes hayan seleccionado para su monografía, pues se van a dar cuenta si pueden compararlo con otra idea y aplicar este tipo de orden. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Porque ya vamos a pasar a la parte final, a la recta final. Sí. Sí. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes que ayer hicimos el ejercicio de la actividad 5, completar esta tabla? Sí. E identificamos las oraciones temáticas de los subtemas 1, 2, 3, 4 de la monografía de Oaxaca que está en el libro. Bueno, ahora vamos a terminar esta tabla completando la última columna, en la que vamos a identificar de qué manera están ordenadas las ideas secundarias en cada subtema. Entonces, va a estar muy fácil. Aquí tenemos la primera parte que hicimos ayer, las oraciones temáticas. Vamos a pasar al final. Y en el subtema 1, que es la fundación, pues aquí tenemos la oración temática, las ideas secundarias. Pero, ¿de qué manera se expresan las ideas aquí? ¿Cuál de esas 6 opciones podemos decir que está ordenada la información? Acuérdense que habla aquí de la historia, de cuándo y actualmente cómo se le conoce a esa ciudad. Entonces, Orden temporal. Orden temporal. ok. Orden temporal. Yo creo que la mayoría estamos de acuerdo con ello, ¿verdad? Exactamente. Temporal. Está en orden temporal. Pues, ¿por qué? Porque, maestra, ya habíamos visto la respuesta. No, y aparte porque se mencionan los hechos de manera ordenada. Fíjense cómo se van desde 1521 hasta la actualidad. Ahora, aquí ya no hay respuestas por ver. Los grupos étnicos, que es el subtema 2, teníamos la oración temática y el resto de la información, no nada más lo que está aquí seleccionado, sino el resto, pues son las ideas secundarias. ¿De qué manera está organizado todo este subtema? Clase y ejemplo. Clase y ejemplo. ¿Quién dice, quién opina distinto o igual que Luna? Definición, ejemplo. Clase y ejemplo. Ok, bueno, vamos a hacer un breve análisis. Fíjense cómo al principio nos dice que va a hablar de varios grupos étnicos. Y luego, en las ideas secundarias, nos mencionan a los distintos grupos étnicos, pero dice, en primer lugar, los zapotecos. ¿Por qué mencionan en primer lugar los zapotecos? Porque tiene un mayor número de hablantes que los mixe.
Y lo dice, en primer lugar, los zapotecos, los mixtecos, los mazatecos, los mixes, le siguen en orden de importancia los chinantecos, los chatitos, los triquis, los cuicatecos y por último los guapes. Y luego sigue la información. El grupo étnico más numeroso es el de los zapotecas. El segundo grupo étnico más importante es el de los mixtecos. Entonces, ¿aquí de qué manera se está presentando la información? Si nos están luego marcando cuál es el más importante, el segundo más importante, ¿cuál sería? Clasificación temporal. jerárquica. Ah, excelente, clasificación jerárquica. ¿Por qué? Porque nos están diciendo en orden de importancia los grupos étnicos de Oaxaca. Vayan tomando notas. Y el tercer subtema, que es el de la gastronomía. Aquí tenemos la oración temática y sus ideas secundarias. Y todas estas ideas, ¿cómo están organizadas? En orden temporal. Nos mencionan un problema y su solución. No, ¿verdad? O nos mencionan una comparación. ¿Será? O una definición. Nos está definiendo qué es la gastronomía. ¿Tenemos definición ahí en ese párrafo? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? ¿Tenemos una comparación? ¿Nos comparan dos o más? ¿Cuál dice que es, Luis? Definición y ejemplo. ¿Pero nos está definiendo algo? No, maestra. No. No, ¿Cuál queda? Porque sí nos mencionan ejemplos, eso está bien clarito. Si hay ejemplos porque nos están dando varios platillos, ¿sí o no? sí, Clase y ejemplo. Eso, Marichuy. Clase y ejemplo. En este caso, pues, la clase aquí es la comida. Y la comida, pues, se clasifica en varios, ¿no? Y aquí ya nos da ejemplos específicos de esa gastronomía de Oaxaca. O sea, cuáles son los platillos más importantes de Oaxaca. Muy bien. Aquí está la respuesta. Y por último, y con esto nos despedimos. El subtema 4, sitios históricos. Aquí tenemos el subtema, la oración temática que nos introduce a que se va a hablar de edificios y monumentos considerados históricos. Y el resto de la información, todo lo demás, son las ideas secundarias. Pero ¿cómo están organizadas? ¿Cómo nos presentan información? Ojo, aquí hay una trampa. No se vayan por la primera, pero no tengan miedo a equivocarse. ¿Cuál creen que sea? Definición y ejemplo. ¿Será definición y ejemplo? Orden temporal. Ahí escuché orden temporal. Daira, Luis Díaz. Clasificación jerárquica. Clasificación jerárquica podría ser. Pero, a ver, ¿qué dice Luis? Orden temporal, es de 1728. ¡Uy, qué observador es usted! Por eso les decía que a primera instancia nos podíamos ir con la finta de que, ay, pues es clasificación jerárquica porque nos menciona en orden de importancia, pero no, si tiene un orden temporal esta información, como lo decía, creo que fue Manuel y Luis Díaz. Fíjense, el primero es el Palacio de Gobierno. ¿En qué fecha fue inaugurado? 1903. 1728, y dice en el libro. Y el segundo sitio es el Teatro Macedonio. ¿En qué fecha se inició la construcción y cuándo terminó? 1903 y terminó en 1909.
Ah, entonces eso ocurrió después, ¿verdad? Que el Palacio de Gobierno. Y luego la Fuente de las 7 Regiones, ¿cuándo se construyó? En el siglo XX. Dice a mediados del siglo XX. Y espero no equivocarme, pero el siglo XX inicia en el año 1901. ¿Estoy bien, señor? Sí. ¿El siglo XX inicia en 1901? Ajá, pero aquí dice a mediados del siglo XX, o sea, por ahí de 1950, 1900, ¿sí me explico? Entonces, ven el orden temporal, que primero fue el palacio y luego el teatro y al final la Fuente de las 7 Regiones. Entonces, orden temporal cronológico, se mencionan de acuerdo a la fecha de construcción. Entonces, así debió de haber quedado su tabla de la actividad número 5. ¿Dudas, chicos? No. Aquí concluimos la sesión del día de hoy. También terminamos la actividad número 5.